Algo que siempre me ha llamado la atención ha sido cómo Stray Kids desde sus primeros álbumes y a una edad tan joven no temieron en tocar temas profundos en las letras de sus canciones, adaptándolo así a su estilo de vida y a empatizar con el público sin que resultara forzoso. Lo que más me impresionó fue descubrir que los videos musicales también contaban una historia, relacionada principalmente al significado de la canción, fuera de cualquier Stray Kids verse o teoría rebuscada que por cierto pueden verla en mi canal si gustan. Se encargan de contar la historia a través de simbolismos y me sorprende lo poco que se habla de esto, considerando el fuerte mensaje que unas triviales escenas pueden dejar. Quien me conozca sabrá que mi canción favorita de toda la discografía de Stray Kids es Chronosaurus, una canción que su mensaje siempre me ha hecho cuestionar muchas cosas tanto de su letra como en su video. Una vez en la universidad me dijeron que uno es bueno hablando de lo que le gusta y conoce, así que qué mejor que explicarle todos los simbolismos ocultos detrás de esta canción, que es la que más me encanta. Antes de comenzar, recuerden que me pueden seguir en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok, donde soy más activa y subo contenido variado sobre Stray Kids y entre otras cosas curiosas. Tampoco olvides suscribirte y dejar tu me gusta, ya que estaré muy feliz con tu apoyo. Esta es una nueva serie que iniciaré, así que no te olvides de comentar qué otra canción te gustaría que analizara simbólicamente. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. Para contextualizar bien Chronosaurus, hay que recordar a qué álbum viene incluido, a Clee-1 Miro. Este álbum inicia una trilogía de mini álbumes donde buscarán unas llaves que les ayudarán a encontrar las respuestas a sus dudas interminables. Miro es un laberinto que no saben si los guiará al infierno o al paraíso, y a pesar que entraron con confianza a este laberinto desconocido, no se percataron del obstáculo más grande con el que se iban a topar, el tiempo. Según Banchan en el video intro, Chronosaurus viene de un juego de palabras basado en una figura de la mitología griega Cronos, lo que significa tiempo, y una bestia aterradora conocida en Australia, llamada Chronosaurus. Es así que Chronosaurus significa bestia del tiempo. El mito del dios del tiempo, Cronos, nos cuenta que era el rey de los titanes, quien lideró una rebelión en contra de su padre con tal de tomar el control del cosmos. Fue el padre de los dioses olímpicos tras casarse con su hermana Rea, pero más adelante fue reconocido como el devorador de sus hijos recién nacidos, por temor a ser destronado por uno de ellos. Rea, frente a esto, logró salvar a uno de sus hijos, quien resultó ser Zeus. Este, al crecer, se enfrentó a Cronos y lo derrotó, lo que lo llevó a su caída y es así que fue desterrado al Tártaro, aunque hay diversas versiones. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Stray Kids? En el simbolismo de la historia, Cronos es la representación del tiempo destructivo, aquel que nos devora y no podemos escapar porque dependemos de él, de su poder, de su tiempo. Esto lo podemos adaptar a cualquier contexto. Chanbin de hecho cuenta cómo uno quiere ir detrás de un sueño, pero el tiempo te persigue. A veces desearías descansar, pero el tiempo está ahí respirándote en la nuca. Cuando revelaron el tracklist de Clee-1 Miro, cada canción venía acompañada con una breve explicación. En la de Chronosaurus nos cuenta que hay un dicho que dice que el tiempo lo salvará todo, pero a veces el tiempo golpea nuestra vida. Voy tras mi sueño mientras el tiempo va detrás de mí. ¿Seré yo o mi sueño el que está atrapado en el juego del retraso? La canción describe la realidad donde es difícil incluso recuperar el aliento, aunque sea por un momento, y creo que me quedaré muy atrás si vacilo un instante. La canción arranca con una melodía que teletransporta a un ambiente sombrío, uno que te da a entender que algo no va bien. Lo interesante aquí es cómo, de fondo, se escucha el ritmo de un metrónomo, similar a las manecillas del reloj. Hyunjin y Seungmin arrancan diciendo: no fue fácil, pero estuve aquí. ¿Por qué? Todavía está oscuro aquí. ¿Por qué? Ellos dicen que todo el tiempo lo curará, pero para mí esas palabras están llenas de miedo. Tras la confirmación del miedo, la melodía y el ritmo se acelera un poco, agrega percusión y sube de octava las notas principales. El siguiente verso de Chanbin prosigue con el simbolismo de la canción. El tiempo no puede arreglarlo. Si esperas, te atrapan. Haz algo. No puedo hacer nada más. El tiempo es oro o un depredador, una cacería en un juego de atrapadas. ¿Soy yo o es mi sueño? El preestribillo, dicho aquí por Chan, nos confirma cómo esta incertidumbre es persistente. Día y noche, todos los días, tengo miedo de ser capturado. La melodía corta por un instante y al momento de introducir como tal el estribillo, iniciado por Han y Seungmin en el primer verso y Yeongin y Lee Know en el segundo, el tono de voz se vuelve desesperante, un grito que anuncia las acciones que tomarán frente a este miedo. Correré más rápido incluso si me quedo sin aliento. ¿Por qué el tiempo me está alcanzando tan rápido? Correré más rápido incluso si me caigo. Correré hacia adelante para que no puedas verme, porque es lo único que puedo hacer. Durante el estribillo la melodía toma fortaleza, pero al mismo tiempo
tiempo rapidez de esa misma desesperación que representa a los intérpretes. Changbin y Felix entre medio dicen, corriendo sin parar, corriendo sin fallar. Una afirmación que uno debe hacerse en la mente cuando está empleando algo. Debo hacerlo bien, debo seguir, correré más rápido y no me detendré. Felix y Hyunjin se encargan de ser esas voces intrusivas en forma de onomatopeya. Tic tac se está acercando, tic tac, correré rápidamente. Y al momento de acabar el estribillo, la melodía vuelve a su anterior ritmo de calma, aunque una que todavía te deja los pelos de punta. La segunda parte de la canción vuelve a retomar las dudas, las ganas de resignarse. Lee Know inicia con un tono más grave. Cuidado, tienes que abrir los ojos. Cuenta regresiva. ¿Qué debo hacer? Creo que estoy atrapado en un reloj de arena. Luego IN, con un tono más alto, repite lo mismo, a excepción del último verso, donde esa incertidumbre la concluye con un si me detengo, será el final. El estribillo vuelve a ser cantado por Han y Seungmin al inicio, y luego lo hace Han con IN, repitiendo la misma fórmula de desesperación que ya les comenté. Sin embargo, llegamos al puente de la canción más rápido de lo que esperaríamos, y es una de las partes más reconocidas de esta canción. La melodía ahora se torna lenta, similar a la del inicio, pero más lejana, y con el regreso del sonido de las manecillas del reloj. La voz de Chan inicia el canto igual que si soltara un largo suspiro, acompañado con la frase, como un túnel sin final, tengo miedo de no poder escapar de él. Este ritmo nos regresa a la prepotencia emocional con el sonido de las percusiones de una forma más profunda. Han repite la misma línea de Chan al mismo tiempo que Seungmin repite día y noche todos los días, tengo miedo de ser capturado, hasta que la melodía vuelva a callarse. Sin embargo, el último estribillo se introduce luego de un fills de batería con una melodía mucho más fuerte que antes. Han, una vez más, inicia el estribillo, seguido por Chan. Sus voces se escuchan más desesperantes esta vez. Lee Know, al entrar, a la melodía se le hace un pequeño ajuste que presiona la velocidad del canto del intérprete, y cuando IN concluye, la persecución hace el mismo fills. Y al momento de concluir la canción, el tic tac getting closer, dicho por Felix y Lee Know, usan esta técnica de voz rasposa, como si ya estuvieran cansados de esta presión. Cuando la canción finalmente acaba, la melodía se corta junto con la última línea de Hyunjin, acabando la canción dejándote con esa sensación desesperante y sin una conclusión que te lleve a mejorarte, sino que es algo que va a persistir constantemente. El contexto de la letra es explicado de forma más sencilla en el video. Ellos sentados en fila y detrás de ellos unos relojes. La canción, como ya vimos, habla que deben correr para escapar de la presión del tiempo. Entonces, ¿por qué están sentados? Sus rostros parecieran estar serenos, pero en realidad la carrera está en su propia mente. Muchas veces sentimos que, incluso cuando nos vamos a dormir, tomar un baño, ver una notificación o comer 3 veces al día, estamos perdiendo parte crucial del tiempo, que podríamos estar haciendo algo mejor. El estar ahí sentados, inmóviles, los limita de alguna forma. Felix le echa una mirada al reloj mientras persiste el tic-tac de este mismo. Y a todo esto, ¿qué simbolizan estos relojes? Hay 2 significados. El primero es que, al ser más de un reloj, simboliza que no solo estamos presionados por una línea temporal, por una sola cosa, sino que son muchas líneas las que nos están tratando de alcanzar, muchas cosas por hacer que nos impide decidirnos y al final nos quedamos sentados, estancados. La segunda es más divertida de lo que parece, ya que cada reloj está detenido en una hora específica que representan fechas significativas en la carrera de Stray Kids. El primero está detenido a las 12:19 minutos, lo que nos lleva al 19 de diciembre, día en el que terminó el reality show y anunciaron que debutarían como un grupo completo. El segundo marca las 1:08 minutos, este nos lleva al 8 de enero, día que subieron su EP mixtape con las canciones pre-debut utilizadas en el programa, como Elevator y Spread My Wings. El tercero marca las 3:25 minutos. Nos lleva al 25 de marzo, que muchos sabrán es el aniversario del debut de Stray Kids. Y por último, el cuarto reloj marca las 8:01 minuto. Es la fecha del 1 de agosto, que sería el aniversario del fandom Stay. Al momento de iniciar el estribillo, aparece una bandera de carreras, una forma de anunciar que deben empezar a correr, y Han acompaña esta escena con el verso correré hasta el final, no descansaré. A la vez, mientras ellos cantan, aparece un zoótropo, máquina conocida porque en su tambor crea una ilusión en la que los dibujos parecieran moverse al hacerlos girar. Para que esta máquina funcione, deben seguir un ciclo que se repite una y otra vez, al igual que el ciclo que tenemos que seguir, que es el escapar del tiempo, uno que no se detiene y que se repite en un bucle interminable. La única forma en la que podemos movernos es a través de esta presión constante.
Hay pequeños gestos que los miembros hacen que me gustaría resaltar, como Leon colocando sus manos en su cuello como si se ahogara o se sintiera atrapado. Hyunjin aquí cambiando de posición a una más de concentración. Han, a diferencia de los demás, observa el reloj de su muñeca, como queriendo controlar su propia línea temporal. Cuando inicia el puente, el zootropo se detiene, recordándonos qué va a pasar si detenemos nuestro progreso. No funcionarás. Vemos a uno de los chicos amarrarse los cordones, un cierto guiño a Double Knot que trata cómo uno hace un doble nudo para tener mayor seguridad y confianza en sus decisiones, así como cuando te haces una coleta, te subes las mangas o te truenas los dedos. También agarran una llave en el suelo, un guiño a la trilogía Klee en el que tienen que usar estas llaves para encontrar sus respuestas. ¿Será que usar esta llave acabará con su ansiedad del tiempo? Pregunta retórica. Chan aparece parado frente a una luz cegadora. Al iniciar el último estribillo, el zootropo vuelve a moverse y Chan empieza a correr hacia la luz. La luz siempre va a representar este nuevo surgimiento, un futuro que deseas alcanzar y que aún es muy lejano. Chan va tras la luz que representa su sueño. Si miras hacia atrás es consumirse por el tiempo, pero si miras hacia adelante es consumirse por la esperanza. No debes detenerte porque vas a resignarte, pero sabes que el resultado que te espera será gratificante, razón por la cual aún ellos lo siguen intentando. Siempre he sido fan de cómo algo artístico tan simple puede dejar mensajes tan abstractos, siendo este video una clara prueba de ello. Una de las tantas razones por las que me gusta Stray Kids es que no solo buscan hablar de cómo quieren o alcanzaron sus metas, sino también las incertidumbres que los acompañaron, aquellas que pudieron detenerlos y no lo hicieron. Esas pequeñas cosas demuestran su humanidad, una empatía a nuestras propias luchas personales y una motivación a no detenernos. El tiempo no debe ser un motivo para rendirse frente a un objetivo, sino un recordatorio que aún hay posibilidades. Llegamos al final de este video. Comenten qué otra interpretación le sacaron, tanto el video como la canción, y como también qué otra canción les gustaría que analizara su significado. Me gustaría hacerlo con más canciones de Stray Kids ya que tienen mucho contenido que exprimir, pero en fin, no olviden seguirme en mis otras redes sociales y darle me gusta si te gustó el video. Así que nada más que decir, me despido. Nos vemos.